Hoy estamos en un nuevo episodio de Tangente junto al doctor Ricardo Gilavedra. Muchísimas gracias por recibirnos hoy. Si quiere podemos empezar con su presentación. Cuéntenos quién es usted y qué hizo a lo largo de su vida. Bueno, muchas gracias, un gusto estar en Tangente. Muchas cosas, yo soy un hombre de edad avanzada, o sea que he hecho muchas cosas en mi vida. Sustancialmente he estado en la justicia, he estado en la Corte de la Provincia, en la Corte de la Nación, he sido juez de la Cámara Federal de la capital, luego también he estado siempre en la facultad, he sido profesor siempre de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, soy ahora profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, también he tenido actividad política, he sido ministro de Justicia y Derechos Humanos, he sido también diputado nacional por el distrito acá de la capital, he sido también presidente de la Convención Metropolitana de la Unión Cívica Radical, he tenido también la oportunidad de integrar algunos organismos internacionales, he sido vicepresidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, he sido conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, he sido también juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, una cantidad de cosas. Impresionante. Y ahora soy terminando mi mandato como presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Bien, larga trayectoria en varios espacios, pero principalmente me gustaría centrarme, aprovechando que este año se conmemora un 50 aniversario del golpe 76-83, sobre su desempeño en el juicio de las juntas. Y para empezar me gustaría preguntarle por cómo surgió y por qué surgió el juicio de las juntas y si hubo alguna medida del Ejecutivo o del Legislativo que lo impulsara. Sí, claro. El juicio de las juntas obedeció a una decisión muy audaz que tuvo en ese momento el presidente Alfonsín, porque no había ningún precedente en el mundo en el cual un gobierno civil enjuiciara a una dictadura saliente. Y Alfonsín, como comandante en jefe, dictó un decreto disponiendo que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas le iniciara un juicio sumario a los integrantes de las 3 primeras juntas militares. A la vez, el Congreso modificó el Código de Justicia Militar y permitió que la Cámara Federal, que correspondiera, en el caso éramos nosotros, pudiera, si el Consejo Supremo no actuaba con la celeridad necesaria, pudiera abocarse, sustraerle el conocimiento de la causa, ¿no? Ese es el juicio de las juntas. Bien, y ahora yendo más hacia el día a día del juicio, ¿cómo vivieron ustedes desde la Cámara? ¿Cómo gestionaron el juicio? Y me interesa más que nada saber si sintieron alguna presión por parte de los otros dos poderes que consolidan a la República Argentina. Los otros dos poderes tuvieron su influencia notoria, el legislativo porque modificó precisamente el Código de Justicia Militar y el Ejecutivo porque dio la orden. Presión no, de ninguno de los dos poderes, ¿no? En ese sentido yo creo que actuamos con absoluta independencia, en un contexto difícil porque la Argentina, saliendo de la dictadura, todavía había muchos rescoldos de esa violencia de esos años de plomo, ¿no? Con el cual sí, sin duda, era una época constante de atentados y amenazas. Y ahora entrando en el tema de la sentencia, me gustaría preguntarle por qué hubo diferentes sentencias hacia los militares y cuáles fueron las repercusiones jurídicas que tuvieron las mismas. Tocó diferentes penas en una única sentencia. Claro, disculpe. Sí, no es nada. Bueno, por la responsabilidad. Los miembros de la tercera junta fueron absueltos porque no había ningún hecho que se les imputara, no se probó ningún secuestro ni privación ilegal de libertad durante el tiempo en que se desempeñaron. Esa fue la razón. Y después, en el caso de los condenados,
las diferencias en las penas fue por la diferente participación que habían tenido en los hechos cada una de las fuerzas de las cuales eran sus comandantes. Bien, ¿y cree que ahora que pasaron ya más de 40 años del juicio, se hace una lectura diferente de lo que sucedió en esos días? A ver, por supuesto que hay cosas que no terminan de discutirse nunca. Si era necesario también enjuiciar de igual manera los hechos del terrorismo, el monto de las penas, el número de desaparecidos, eso siguen en la discusión pública. Pero hay una circunstancia que es incontrastable, que son los hechos que ocurrieron. Es decir, esto no es un relato, es una verdad judicial que nadie discute. Es decir, está fuera de todo debate de que los militares, para combatir el terrorismo, bueno, secuestraron, torturaron y mataron, y que esto no es justificable. Es decir, aún los que reclaman ahora, bueno, pero miren ahora los hechos graves que cometieron también los terroristas, o no fueron 30.000, fueron, bueno, pero nadie discute que eso pasó y que eso está mal. Y esto me parece una cosa importantísima, porque es un límite, es un piso del cual no se puede descender. En el momento en el que ustedes realizaron el juicio, ¿eran conscientes de la repercusión y la importancia que se le iba a dar en los años siguientes de la historia argentina e internacional? No, por supuesto que no. Cuando uno está preocupado por hacer el juicio, por poder terminarlo. Fue una proeza poder realizar un juicio en un lapso tan breve, 14 meses, con lo cual ninguno estaba pensando qué iba a pasar después, estábamos en el presente. ¿Y le queda alguna anécdota que lo haga recordar? ¿Cuál es la mejor anécdota que tiene de esos días, de esos meses? No sé cuál es no sé, a lo mejor hay miles de anécdotas. ¿Alguna que lo lleve a ese momento? No, bueno, pero por eso digo, no, me cuesta seleccionar una porque tengo anécdotas del propio tribunal, de esas larguísimas reuniones que teníamos en la sala de acuerdo discutiendo cómo organizábamos el juicio, de la propia audiencia, de esas jornadas terribles, agotadoras, en las cuales escuchamos testimonios impresionantes, testimonios horripilantes. Por eso me parece muy injusto seleccionar una sola, hay muchísimas, pero sería arbitrario tratar de escoger una sola. Muy bien. Y ahora quizás analizando, ya después de varios años, y yo no llegué a vivir ninguno de esos sucesos, pero viendo quizás algún punto en común entre el golpe del 76, del cual se cumplen 50 años, y el juicio del que usted formó parte, creo que algo que tiene en común es el Estado de Derecho. ¿Cómo analiza usted hoy en día el Estado de Derecho en la República Argentina? Bueno, sin duda en la Argentina tiene una organización jurídica de acuerdo a una democracia liberal, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Pero yo creo que con sus altibajos, que tenemos un país con un débil acatamiento de la ley, ¿no? Probablemente en muchos aspectos, en lo que hace los límites del poder, porque hay exorbitancias en el ejercicio del poder por parte de las autoridades, también de que esa promesa que trae consigo la democracia del disfrute de derechos no es plena. Pero bueno, estos yo creo que son los desafíos para el futuro, porque es muy importante el Estado de Derecho dentro de una sociedad democrática, ¿no? Porque es la que consagra, el Estado de Derecho es el que consagra los derechos y el que previene los eventuales abusos del poder. ¿Y de qué maneras las futuras generaciones pueden tomar medidas o actuar de manera tal que se logre fortalecer el Estado de Derecho argentino?
Bueno, en última instancia todo depende del pueblo, ¿no? Claro. Porque es el que tiene la soberanía para elegir a sus representantes, el que puede exigir que tengamos representantes más respetuosos de la ley, etcétera. Todo parte del pueblo y probablemente la democracia, a diferencia de otros regímenes, necesita sujetos democráticos. Es decir, necesita ciudadanos que sean conscientes de sus derechos y que sean también tolerantes frente a las ideas de los otros, ¿no? Así que fortalecer la democracia, fortalecer el Estado de Derecho, bueno, es un desafío que está pendiente, pero que depende de nosotros. Claro. Como le comenté anteriormente, en Tangente tenemos un espacio de 5 minutos para que usted pueda desarrollar un tema que le interese. Hoy, ¿sobre qué va a hablar? Bueno, sobre la importancia que tiene en una democracia el imperio de la ley y la justicia. Perfecto. Si quiere, lo escuchamos. Aquella. Aquello. Bueno, hoy en día se discute mucho qué es una democracia. Es una rara avis, no siempre rigió en el mundo. Hace pocos años se pensó que se había llegado al cenit porque la mayoría, o mejor dicho, una mayoría de naciones del mundo tenían regímenes democráticos en comparación a los autocráticos. Y generalmente los cientistas políticos dicen que la democracia es un método para poder elegir autoridades, lo que se denominan las definiciones procedimentales de la democracia. Elecciones libres y competitivas, y con esas se agota. Pero sin embargo, las concepciones normativas de la democracia dicen que para que pueda haber elecciones libres y competitivas, necesariamente tiene que haber algunas libertades concomitantes, acceso a la información, libertad de asociación, libertad de reunión. Y para que esos derechos puedan tener una efectiva vigencia, bueno, para eso necesariamente tiene que intervenir la justicia. Es decir, que un régimen democrático necesita un régimen legal que otorgue determinadas competencias, determinados derechos a los ciudadanos. Y la única manera de que esto tenga efectiva vigencia, que la ley se cumpla, es tener una justicia independiente. Y me parece que muchas veces no se presta la debida atención a qué relevante que es tener independencia por parte de los jueces. Jueces que puedan aplicar imparcialmente la ley, que no reciban interferencias ni presiones de ningún poder de los establecidos o de poderes fácticos. Yo creo que es la única garantía para decir que se puede vivir en paz, en libertad y en igualdad. Muy bien. La primera pregunta que le quería hacer es específicamente sobre el sistema judicial. ¿Cómo lo ve hoy en día y cómo se puede resolver esto que estamos viendo de las vacantes, de los cargos vacantes? A ver, lo de los cargos vacantes es una barbaridad. Tenemos casi el 40% de cargos vacantes y esto es un desprecio de sus deberes constitucionales por parte del Poder Ejecutivo enorme y que pone en riesgo la administración de justicia. No puede funcionar un sistema judicial con casi el 40% de los cargos sin juez. Ahora se dicen que van a enviar los pliegos, bueno, ha asumido un nuevo ministro que dice que los está por enviar, bueno, esperemos que así sea, ¿no? Muy bien. Y pensando un poco en lo que usted dijo sobre la democracia, sobre la Argentina en sí, ¿qué pasa cuando el que no cumple la ley es el Estado? Cuando el Poder Legislativo sanciona, promulga una ley, el Ejecutivo no la cumple, el Poder Judicial le dice usted lo debe cumplir, pero sigue sin cumplirlo. ¿Qué pasa con el equilibrio de poderes y la República? Bueno, que obviamente los otros poderes tienen que respetar las decisiones judiciales, si no, obviamente no hay un Estado de Derecho, no hay ninguno. Sería un régimen exclusivamente de poder, el que tiene el poder es el que manda por sobre la ley.
Eso no puede existir, ¿no? Precisamente los otros poderes tienen que cumplir las decisiones de los jueces, porque para eso están los jueces, para aplicar la ley. Pero en los últimos meses, no solamente los últimos meses, también podemos ir más para atrás en el tiempo, en los últimos años, el Congreso estableció ciertas leyes que el Ejecutivo nunca implementó. Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer desde la República Argentina, desde la ciudadanía? ¿A qué te referís? Por ejemplo, cuando se sancionó efectivamente la ley de financiamiento universitario y el Ejecutivo no lo cumple, ¿qué pasa? Bueno, se iniciaron acciones judiciales para que se cumpliera la ley, ¿no? Claro, pero si el Ejecutivo dice no hay plata. Bueno, ahora está bien. Lo que pasa es que esto quedó superado ahora por la sanción de la nueva ley de presupuesto, en la cual podrás discutir o no si le dieron poco o mucho, pero en el que está previsto el financiamiento universitario, ¿no? Bien, y ahora entrando en la Corte Suprema, ¿cómo cree que debería ser su composición para los próximos años, quizás? Bueno, que se debe completar su integración y que tiene que haber mujeres. Claro. Es un retroceso, una regresión, tener un tribunal compuesto exclusivamente por hombres, ¿no? ¿Y eso se ve reflejado en el resto del Poder Judicial? Sí, no hay tantas mujeres si bien en las estadísticas, en las encuestas que se hacen, la integración es relativamente paritaria, no ocurre lo mismo con los cargos más altos. Ahí hay más varones que mujeres. Bien. Ahora, para ir cerrando un poco la entrevista, me gustaría salir un poco de la Argentina, porque muchas veces nos quedamos pensando solamente en nuestros casos, en nuestra situación, pero el mundo está viviendo días bastante activos, convulsionados. ¿Cómo ve, habiendo participado también con los derechos humanos a nivel internacional, la situación, la posición argentina que está tomando el gobierno y lo que está sucediendo con Estados Unidos, Irán, Israel, todo el conflicto en Medio Oriente? Bueno, me da por supuesto que es una tragedia la guerra, ¿no? Porque probablemente no haya muertes más inútiles que las que se producen durante una guerra. Y además me parece que estamos en un momento en el cual el viejo orden internacional, bueno, ha cambiado. Vamos a ver qué ocurre también en el futuro, pero todos hacemos los deseos para que pueda venir la paz. La paz es la que posibilita el desarrollo, el progreso, etcétera, y que se pueda restablecer también el cumplimiento de las reglas en el orden internacional, ¿no? Que no sea un derecho internacional basado exclusivamente en la fuerza, sino también en normas, ¿no? Y en principios morales. Y en este nuevo orden, estos principios y normas ya establecidas se deberían adaptar. ¿Cómo puede hacer el derecho internacional, los derechos humanos, para poder adaptarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo? Porque, por ejemplo, organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Bueno, yo creo OEA, que hay una crisis profunda de estos organismos internacionales. En buena medida hay críticas que pueden entenderse como acertadas, pero no todas, ¿no? Yo creo que tiene que haber una reformulación del nuevo orden jurídico internacional. Muy bien. Si le parece, vamos con la última pregunta. Sí. Y es, ¿qué le quiere dejar a los tangentes, a las personas que nos están viendo hoy? Puede ser una frase, un consejo o lo que usted prefiera. Bueno, lo que hemos hablado casi toda la entrevista, ¿no? La importancia de poder gozar de un régimen democrático y que pongamos todo nuestro granito de arena en defensa de nuestros derechos, en defensa de la ley, en defensa de la igualdad. Yo creo que esos son los principios fundantes de un sistema democrático. Bueno, muchísimas gracias. Un honor entrevistarlo. Muchísimas gracias.